Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video sobre estructuras de datos en el cual haremos una simulación sobre las listas y las pilas. Lo primero que vamos a hacer es ver cuál es la diferencia entre una pila y una cola. Muy bien, recordemos que vamos a realizar este programa utilizando listas enlazadas. Hagamos un repaso de cuáles son las partes de un elemento de la lista enlazada. Recuerden que primero tiene una parte que está constituida por el dato en sí, que puede ser de tipo entero, de tipo carácter, de cualquier tipo que ustedes quieran. Y además tiene un apuntador hacia el siguiente elemento de la lista. La principal diferencia entre una fila o una cola y una pila es que los datos se van a ir ingresando de esta manera. Aquí tenemos un elemento de una lista enlazada y después se ingresa el nuevo elemento y se ingresa otro elemento. La diferencia radica en la manera en la que nosotros vamos a ir recuperando los datos tanto de la pila como de la cola o la fila. Muy bien, en una fila o en una cola acuérdense que el primero en formarse es también el primero en salir. Entonces aquí el primero que se formó va a ser el primero que va a salir y va a formar la lista. Después sale el siguiente elemento y va a la derecha y sale el siguiente elemento y va a la derecha. De esta forma se van recuperando los datos de una fila o una cola. Después tenemos las pilas. Supongamos que esta es nuestra pila. Se ingresa el primer elemento, después se ingresa el siguiente, después se ingresa el siguiente. Aquí nos vamos a dar cuenta que no hay otra forma de recuperar los datos más que sacando primero el último dato que entró. Entonces se saca el último dato que entró y se pone al principio de la lista, luego sale el siguiente y luego sale el siguiente. En este caso, el primer dato en ingresar fue el último en salir. Muy bien, estamos listos para hacer nuestra simulación en código. Recordemos que nosotros utilizamos este ID llamado CGI y lo primero que tenemos que hacer es irnos a crear un programa simple. Después damos clic en programas en blanco y le damos clic en crear. Este ID nos incluye por defecto nuestra librería de stdio y nuestra función main. Lo primero que tenemos que hacer es incluir nuestra librería stdlib. Ponemos include stdlib.h. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir un nuevo tipo de dato. Define nodo struct nodo. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir otro nuevo tipo de dato. Define lista struct lista. Esto nosotros lo vamos a hacer cada vez que nuestro programa contenga más de una lista. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser varias, las que sean. Muy bien. Ahora vamos a definir las partes que va a contener nuestro dato de tipo nodo. Ponemos nodo, abrimos los corchetes y lo primero recuerden que es el dato en sí. Ponemos entero. Va a ser de tipo entero y va a ser el dato y luego va a tener un apuntador de tipo nodo hacia el siguiente elemento de la lista. Lo siguiente que tenemos que hacer es definir las partes que va a tener nuestro tipo de dato que va a ser de tipo lista. Por tanto ponemos lista, abrimos los corchetes. Las listas van a tener un apuntador de tipo nodo que va a ser el inicio de la lista y además otro apuntador que va a ser de tipo nodo final que va a apuntar hacia el final de la lista. Lo siguiente que tenemos que realizar es una función que va a ser de tipo lista, que lo que va a hacer es que nos va a crear las diferentes listas que vamos a estar utilizando en este programa. Por tanto, va a ser de tipo lista y le vamos a llamar crear lista. No va a recibir ningún parámetro, por tanto ponemos solamente los paréntesis y abrimos el corchete. Después creamos la lista. Recuerden que va a ser de tipo lista y la vamos a llamar en este caso lista. Puede ser cualquier nombre, esto, lo último solamente es un nombre, pero lo de lista que va al principio en esta parte sí va a tener que ponerse, pues es el tipo de dato. Luego le decimos que cree un inicio, ponemos lista punto inicio y le vamos a decir que va a ser null en un primer momento. Recuerden que en este momento nuestras listas no tienen ningún elemento, por tanto son nulos. Luego le creamos un final, lista punto final igual a null. Lo siguiente que tenemos que hacer es retornar la lista que se acaba de crear. Return lista. Y ya tenemos nuestra función que nos va a ir creando las listas a lo largo de este programa. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una función
que nos va a ir insertando cada uno de los elementos en las diferentes listas. Lo primero que tenemos que hacer es crear nuestra función, que va a ser de tipo void, y lo vamos a llamar insertar. Después lo único que tiene que hacer es recibir dos parámetros. El primero va a ser de tipo lista y va a ser la lista en la cual va a insertar los datos. Aquí puede ser tanto la fila o cola o puede ser la pila. El siguiente parámetro que va a recibir va a ser un dato de tipo entero. Lo vamos a llamar dato en este caso. Abrimos los corchetes y recordemos que lo primero que se tiene que hacer es reservar en la memoria un espacio en el cual quepa este elemento en la lista. Por tanto, decimos que nodo apuntador nuevo va a ser igual a nodo apuntador malloc sizeof nodo. Después le decimos que nuevo en su parte de dato va a ser igual al dato que está recibiendo como parámetro. Y después nuevo en su parte de siguiente va a ser igual a null. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es considerar los casos que ya en este momento tenemos que tener muy bien comprendido. El primer caso es si la lista no tiene ni un solo elemento en la lista, o sea que es vacía. Entonces lo primero que vamos a hacer es que si lista en su parte de inicio es igual a null, recuerden que en este caso ya tenemos que utilizar una lista y ya en su parte de inicio porque aquí tenemos más de una lista. Entonces le decimos que lista en su parte de inicio va a ser igual al nuevo elemento. Pero como tenemos tanto un inicio como un final, le decimos que lista también en su parte final va a ser igual al nuevo elemento que se acaba de ingresar. Recordemos que en este momento nuestra lista solamente tiene un elemento, por tanto ese elemento es tanto el principio como el final de la lista. En otro caso, abrimos los corchetes, le decimos que nuevo en su parte de siguiente va a ser igual a lista en su parte de inicio. Aquí estamos creando la primera ligadura, que es el nuevo elemento que se acaba de insertar, que se está ligando hacia el inicio de la lista. Lo siguiente que tenemos que hacer, recuerden que es recorrer el inicio a ese nuevo elemento que se acaba de ingresar. Por tanto, decimos que lista en su parte de inicio va a ser igual a nuevo. Muy bien, ya tenemos nuestra función que nos va a ir insertando los elementos uno por uno. Lo siguiente que vamos a hacer es crear una nueva función. Esta nueva función lo que nos va a hacer es que nos va a borrar el primer elemento recuperado de nuestras listas, ya sea de la fila o de la pila. Por tanto, va a ser de tipo void y la vamos a llamar borrar pila. Va a recibir un parámetro de tipo lista y lo vamos a llamar lista. Aquí vamos a utilizar parámetro por referencia porque esta lista se va a modificar. Por tanto, necesitamos una función con parámetro por referencia. Abrimos los corchetes y lo primero que tenemos que hacer es crear una nueva variable de tipo nodo apuntador auxiliar que va a ser igual a el inicio de la lista o lista en su parte de inicio. Ahora, cada una de las instrucciones se van a realizar siempre que auxiliar sea diferente que nulo. Recordemos que si auxiliar es diferente que nulo significa que la lista tiene al menos un elemento contenido. Lo siguiente que vamos a hacer es solamente borrar el elemento que en este caso, como es una pila, va a ser el último en entrar. Y como estamos insertando elementos al principio de la lista, recordemos que el último elemento en entrar es precisamente el inicio de la lista. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es recorrer el inicio hacia el siguiente elemento de la lista. Por tanto, ponemos que lista en su parte de inicio va a ser igual a auxiliar en su parte de siguiente. Ya que adelantamos el inicio hacia el siguiente elemento de la lista, lo único que tenemos que hacer es eliminar
ese nodo. Por tanto ponemos que free auxiliar. Muy bien, ya tenemos nuestra función que nos va a borrar el último elemento en entrar en la lista. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear una nueva función que va a ser de tipo void y se va a llamar borrar cola. Va a recibir un dato de tipo lista y va a ser un parámetro por referencia, lo vamos a llamar lista. Esto es un nombre, recuerden que puede ser el nombre que ustedes quieran. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear un nuevo apuntador que va a ser de tipo nodo y va a ser auxiliar, que va a ser igual a la lista en su parte de inicio. Después, como en la función anterior, tenemos que crear la condicional de que cada una de estas instrucciones se van a realizar siempre que la lista tenga al menos un elemento contenido. Por tanto ponemos auxiliar, si auxiliar es diferente que null, si se van a realizar cada una de las siguientes instrucciones. Ahora tenemos que considerar dos casos. Suponiendo que nuestra lista solamente tiene un elemento, entonces pues es el único elemento que se va a eliminar. Por tanto creamos nuestra condicional if auxiliar es igual a lista en su parte de final. Lo único que tenemos que hacer es lista en su parte de inicio igual a null, estamos rompiendo nuestras ligaduras, y lista en la parte de final también va a ser igual a null. Ok. De otro modo significa que nuestra lista tiene más de un elemento. Aquí se van a realizar instrucciones diferentes. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo apuntador que vamos a llamar anterior. Y en un primer momento va a ser nulo o va a apuntar hacia un espacio nulo. Ahora acuérdense que como es una cola y los elementos iban ingresando al inicio de la lista, significa que el primer elemento en entrar fue el final de la lista. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es crear un ciclo while y la condición es que auxiliar en su parte de siguiente sea diferente que null. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a recorrer el auxiliar hacia el último elemento de la lista, que en este caso fue el primero en entrar. Lo primero que vamos a hacer es que anterior va a ser igual a auxiliar. Anterior va a estar siguiendo al auxiliar siempre un elemento antes. Y ahora solamente tenemos que recorrer el auxiliar. Auxiliar va a ser igual a auxiliar en su parte de siguiente. Ya que tenemos nuestro auxiliar posicionado en el último elemento de la lista, lo siguiente que tenemos que hacer es que anterior en la parte de siguiente va a ser igual a null. Aquí estamos rompiendo la ligadura que une el anterior con el final de la lista. Ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a recorrer el final de la lista hacia el anterior. Por tanto le ponemos que lista en su parte final va a ser igual al anterior elemento en la lista. Ya por último, lo único que tenemos que hacer es borrar ese elemento de la lista. Ponemos free aux y ya tenemos borrado ese elemento en la lista. Ya casi terminamos. Lo último que tenemos que hacer es crear una nueva función de tipo void que nos va a ayudar a imprimir cada uno de los elementos de la lista. Le ponemos void y lo vamos a llamar imprimir. Y va a recibir un parámetro de tipo lista y va a ser la lista que se va a imprimir. Abrimos los corchetes y lo primero que tenemos que hacer es crear un apuntador de tipo nodo y va a ser auxiliar igual al inicio de la lista. Ponemos lista.inicio y ya tenemos nuestro auxiliar ubicado en el inicio de la lista. Lo único que tenemos que hacer después es crear un bucle de tipo while y este bucle se va a reproducir siempre que auxiliar sea diferente que null. Abrimos los corchetes y después recuerden que lo único que tenemos que hacer es imprimir printf %i el auxiliar en su parte de dato. Y ya después lo único que se tiene que hacer es recorrer el auxiliar. Auxiliar va a ser igual a auxiliar en su parte de siguiente. Muy bien, ahora nos vamos a nuestra función main. Aquí lo único que tenemos que hacer es primero crear nuestras listas. Recuerden que el dato va a ser de tipo lista y lo vamos a llamar
un igual y lo igualamos con nuestra función que se llama crear lista. Cerramos los paréntesis porque es una función. Aquí lo único que estamos haciendo es crear nuestra lista que se va a llamar cola. Después ponemos otro parámetro de tipo lista y lo vamos a llamar pila. Lo igualamos con crear lista. Y ya hemos creado tanto nuestra cola como nuestra pila. Lo siguiente que tenemos que hacer es crear tres nuevas variables de tipo entero, n, i, dato. Lo siguiente que tenemos que hacer es pedirle al usuario que digite el número de elementos que se van a ingresar en la lista. Digite el número de elementos a ingresar en la lista. Después leemos este dato. Ponemos count, porcentaje i, ampersand, n. Después creamos nuestro bucle que va a ser de tipo for, en el cual vamos a pedir cada uno de los elementos que se están ingresando en la lista. Inicializamos i con 0 y este bucle se va a repetir siempre que i sea menor que n. Y recordemos que lleva un incremento. Abrimos corchetes y ahora vamos a pedirle al usuario que ingrese los datos. Ponemos un nuevo printf, ingrese el dato. Y leemos ese dato, scan, porcentaje i, ampersand, dato. Ahora lo único que tenemos que hacer es insertar este nuevo dato tanto en la pila como en la cola. Por tanto, llamamos a nuestra función que se llama insertar. Ok, aquí me faltó un pequeño detalle. Este va a ser de tipo apuntador porque el parámetro va a ser parámetro por referencia, porque vamos a estar modificando esta lista. Muy bien, ahora sí, nos vamos a nuestra función insertar y le mandamos la lista en la que vamos a insertar. En este caso primero vamos a insertar en la cola, puede ser tanto en la cola como puede ser en la pila, no importa. Y le mandamos el dato que se va a insertar. Después llamamos nuevamente a nuestra función insertar y ahora vamos a insertar en la pila. Y le mandamos el dato que se va a insertar. Muy bien, ya podemos salirnos de nuestro bucle for y ahora lo primero que vamos a hacer es imprimir un divisor. Ponemos nuestro divisor y muy bien. Ahora vamos a imprimir nuestra pila. Llamamos a nuestra función que se llama imprimir y le mandamos la pila, le estamos diciendo que nos imprima la pila. Después imprimimos la cola. Llamamos a nuestra función que se llama imprimir y le decimos que imprima la cola. Muy bien. Lo siguiente que vamos a hacer es poner un nuevo divisor. 1, 2, 3. Aquí yo le estoy poniendo 15 millones, pero realmente no importa. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer nuestra simulación sobre recuperar los datos tanto de la pila como de la cola. Por tanto, vamos a invocar a nuestras funciones. La primera función se llama borrar pila. Muy bien, entonces aquí le ponemos borrar pila y le mandamos como parámetro la pila. Después borrar cola y le mandamos como parámetro por referencia la cola. Ok, lo siguiente que vamos a hacer
es simplemente imprimir esto una vez más. Solamente lo voy a copiar y lo vamos a copiar y lo pegamos aquí. Si quieren pueden poner nuevamente el divisor, pero no pasa nada, lo vamos a poner. Ahora vamos a compilar nuestro programa. Parece ser que no hay errores. Muy bien, lo primero que nos pide es digitar el número de elementos e ingresar en la lista. Nosotros ingresamos 5, por ejemplo. Ahora ingresamos el dato 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Muy bien, aquí hubo un pequeño detalle. Solamente es de impresión, no parece ser que nuestra función es correcta. Lo único que tenemos que hacer es poner los saltos de línea. Aquí ponemos el salto de línea, aquí ponemos otro salto de línea, aquí ponemos otro salto de línea y aquí ponemos otro salto de línea. Muy bien, corremos nuevamente nuestro programa, compilamos, no hay ningún error, corremos. Y luego nos pide: digita el número de elementos e ingresar en la lista. En este caso nosotros digitaremos 5 e ingresemos los datos 1, 2, 3, 4, 5, por citar un ejemplo. Muy bien, ahora aquí ya nos imprimió tanto la pila como la cola. Y acuérdense que en la pila el último dato en entrar es el primero en salir. Y acuérdense que como estamos ingresando al principio, entonces el último número en entrar fue el 5. Por tanto fue el primer número en salir. Entonces ya se fue el 5. Y ahora en la cola el primer elemento en entrar es el primero en salir. El primer dato que entró fue el 1 y aquí podemos observar que el 1 no está. Muy bien, pues hasta aquí este video, espero que les haya sido de utilidad. Recuerden que para más videos como este sobre estructuras de datos pueden visitar el blog cuyo link te vamos a dejar en la descripción y ahí vas a poder encontrar más videos de este tipo y también vas a encontrar los programas que hemos realizado hasta este momento. Nos vemos la próxima.